Bueno, pues muy buenos días, buenas tardes y buenas noches allá por España, por Valencia, a nuestros invitados y ponentes de esta mesa de la Universidad Católica de Valencia, del Politécnico Nacional de Valencia. Entonces, pues sin mayor preámbulo, pues vamos a empezar esta mesa que se llama El cine como educación perdón, sí tengo el micrófono, sí, perdón, en la filosofía, el personalismo fílmico como educación de la persona humana, que digamos quienes estamos en esta mesa, bueno, principalmente el doctor Josep Alfredo, el doctor Ginés Marco, el doctor Josep San Martín. Ellos desde hace tiempo llevan un grupo de investigación muy interesante en la Universidad Católica de Valencia sobre el personalismo fílmico. Entonces, básicamente, digamos, las ponencias girarán en torno a esos temas. Entonces, primero quiero darle la bienvenida, también gracias a todos ustedes por atender. Voy a ir ya dando la palabra a cada uno de los ponentes y los presento brevemente. Nada más, perdón, estoy poniendo aquí las cosas electrónicas, ¿no? Aquí está, ya está. Y después, con 20 minutos para cada uno, ¿no? Ya en su momento, yo les diré cuando ya estemos cerca del tiempo y al final abriremos un espacio para preguntas y respuestas. Digo, primero que nada, pues muchas gracias a todos ustedes y a los ponentes que estamos aquí en los dos lados del Atlántico, digámoslo de esta manera, o del Pacífico, todo depende de dónde se vea, ¿no? Entonces, primero le voy a dar la palabra al doctor José Alfredo Pérez Cancino, quien es profesor de Filosofía y de Derecho de la Universidad Católica de Valencia y quien de alguna manera ha sido, si mal no me equivoco, como el fundador, junto con otras personas de este grupo que ya también tiene su congreso la próxima semana. Aprovecho para promocionarlo también, sí, sobre personalismo fílmico. Su ponencia se intitula Aspectos comunes entre el personalismo fílmico del Hollywood clásico y la filosofía existencial de Gabriel Marcel. Pues bienvenido, doctor Alfredo, y tiene la palabra a partir de ahorita. Pues muchísimas gracias. Buenas tardes. Expresar mi gratitud al 21º Congreso de Teoría y Análisis Cinematográfico por su amable invitación a participar en esta mesa, en donde me siento verdaderamente feliz pues estar con amigos, ¿no? Con el doctor don Rafael García Pavón y con mis compañeros y amigos, el profesor Josep San Martín y mi decano, el doctor don Ginés Marco Perles. Y muy agradecido también a todos los que estén viendo en este momento y los que puedan a continuación, pues según queda alojado en Google, pues puedan seguir viendo estas sesiones. Y sin más, ya entro en el cometido de mi intervención, que es desarrollar, como ha señalado el doctor García Pavón, los aspectos comunes entre el personalismo fílmico del Hollywood clásico y la filosofía de la existencia de Gabriel Marcel. En efecto, el objetivo de esta ponencia se centra en mostrar que se dan una serie de aspectos comunes muy relevantes entre el personalismo fílmico del Hollywood clásico y la filosofía de la existencia de Gabriel Marcel. Para ello se hace imprescindible una breve presentación de los dos términos de la comparación, no sin antes precisar que vamos a seguir en nuestro desarrollo una metodología cualitativa basada en el estudio y reflexión sobre lo que las películas de los directores personalistas del Hollywood clásico y la obra dramática de Gabriel Marcel nos ofrecen en común. Comenzando por el que quizás sea el más conocido de los dos términos de la comparación, precisaremos que Gabriel Marcel fue un dramaturgo y filósofo que desarrolló su actividad a lo largo del siglo XX, pues nació en 1889 y falleció en 1973. De su biografía y de su obra vamos a destacar tan solo algunas pinceladas. Comenzó desarrollando una filosofía de corte idealista, siguiendo a Schelling, Hegel y a los neohegelianos como Bradley Royce, que fue derivando hacia una filosofía de la existencia. Sus primeros escritos no fueron los propiamente filosóficos, sino las obras de teatro. Fueron los temas que iban surgiendo de sus dramas los que promovieron que virara su orientación filosófica
desde la filosofía idealista hacia las categorías existenciales. Singularmente, Marcel consideraba que sus obras dramáticas eran sus escritos más relevantes. Esto tiene una explicación biográfica. Fue hijo único y a los 4 años quedó huérfano de madre, por lo que bien pronto experimentó en su vida cotidiana una gran soledad. Su madrastra era hermana de su difunta madre y se había casado con su padre a los exclusivos efectos de educar a su sobrino, cosa a la que se aplicó de un modo muy estricto y severo. Marcel compensó la ausencia de hermanos imaginando desde muy niño que a su alrededor se movían una serie de personajes con vida propia. Este fue el embrión de su vocación hacia la escritura del teatro. Experimentó de modo singular la inhumanidad de la Primera Gran Guerra. Fue considerado no apto para entrar en combate a causa de su estado de salud, por lo que realizó su servicio desde la retaguardia como voluntario de la Cruz Roja. Lo destinaron a atender a familias que buscaban sus parientes desaparecidos. En muchos casos, estos habían caído en la contienda y Marcel debía comunicar la amarga noticia. Sin embargo, nuestro escritor tuvo también en esos momentos la experiencia de la fortaleza de la esperanza. Pudo comprobar que se daba una relación entre las personas que se querían en la que el amor tenía la última palabra, incluso ante la muerte. Como dirá su personaje Antoine Agen en su obra Le Mort de Demain, que escribió en Sens entre el 6 y el 12 de diciembre de 1919 y que se publicó por primera vez en 1931, aimer une autre, c'est lui dire, toi ne mourras pas. Amar a alguien es decirle, tú no morirás. En sexto y último lugar de estos trazos, la filosofía de la existencia de Marcel se propone como la tarea más importante del quehacer del filósofo en sus días, en el siglo XX, era la de defender la persona humana frente a la tiranía de una sociedad que propende a reducirla a su aspecto meramente funcional y en consecuencia a poner entre paréntesis su carácter único e irrepetible y de ese modo desconocerla como misterio iluminador y a calificarla como mero problema. A poner en definitiva en alza el tener de las personas en detrimento de su propio ser. El otro término de la comparación es el del personalismo fílmico. Se trata de una categoría sobre la que cuantos participamos en esta mesa hemos reflexionado y escrito diversas contribuciones. El término fue acuñado por el doctor José San Martín Esplugues y por quien habla al estudiar la obra de Lío Macari y de Frank Capra. Hemos escrito 8 libros, casi 200 artículos o capítulos de libro. Resumiendo lo que constituyen sus rasgos más significativos, podríamos hablar de los siguientes. La categoría personalismo fílmico de los directores del Hollywood clásico recoge las propuestas convergentes de una serie de directores de este periodo de los años 30-60 del siglo XX, pues a través de sus películas realizaban una muestra antropológica que defendía la dignidad de las personas concretas y singulares frente a las amenazas de construir la sociedad o bien en clave individualista y excluyente, como ya ha ocurrido con el capitalismo que dio lugar a la crisis de 1929, o bien en clave totalitaria y disolvente, en lo colectivo, como proponían las tesis comunistas o fascistas que reaccionaban dialécticamente frente al capitalismo. En segundo lugar, conviene responder a la pregunta acerca de quiénes están incluidos en el personalismo fílmico. Nuestras primeras indagaciones, además de a Frank Capra y Lío Macari, que hemos mencionado, fueron incluyendo a Josh Stevens, Henry Koster, Michel Leisen, Gregory Lacava, Frank Borsegui, cuya obra analizamos con el catedrático Jesús Ballesteros, o en la medida en que también actuaba como director de sus películas, Harold Lloyd. Consideramos en tercer lugar que con mucha frecuencia salta la pregunta acerca de si estos directores, al formar parte del Hollywood clásico, no eran víctimas o estaban secuestrados por el sistema de los grandes estudios o más directamente por el modo de producción imperante en los mismos. Sin embargo, pudimos comprobar que en todos y en cada uno de estos directores ya referidos, con sus estilos propios y sus peculiaridades, se nos hacía reconocible un planteamiento y una propuesta, una lucha por la independencia de su criterio que incluso guardaba coherencia con la temática de sus películas. En efecto, sus protagonistas, con reiterada frecuencia, resistían a la presión despersonalizadora de quienes querían cautivarlos a través del dinero, desviando sus ideas sobre el amor, el trabajo, la solidaridad con el bien común.
En cierto modo, les representaban a ellos mismos, a los propios directores, que tenían que saber también mostrar fortaleza para sacar adelante películas que expresaban su vocación artística, sus convicciones personalistas, frente al afán predominantemente crematístico de los moguls, de los magnates de las grandes productoras. En cuarto lugar, los temas centrales de estos directores, que en tanto que responsables artísticos de sus obras los debemos considerar como autores, estaban relacionados con el amor y la esperanza, con la igualdad entre la mujer y el varón, especialmente como condición indispensable para constituir un genuino matrimonio, con la dignificación a través del trabajo frente a una vida parasitaria, con la solidaridad hacia las personas comunes que forman el pueblo, con la interpelación desde los más frágiles y vulnerables, con la apertura de mente y la tolerancia frente al fundamentalismo y la intransigencia. Finalmente, en quinto lugar, esta capacidad de propuesta se aliaba perfectamente con que sus películas rezumaran virtudes fílmicas que les permitían tanto obtener éxitos declarados en taquilla como el ser premiados con los Oscars. Capra, Macari, Ford recibieron, Borsegui recibieron varios Oscars. Sus películas no se concebían para compartir mensajes con una minoría, sino que buscaban alcanzar al gran público. Dibujado el contorno de los dos miembros de la comparación, conviene entrar ya en los aspectos comunes. En primer lugar, hay que subrayar con toda claridad que de ninguna manera nos encontramos con obras de tesis, ni en el caso del teatro de Marcel, ni en el caso de los directores de Hollywood. Ni el uno ni los otros ponen en la escena o en la pantalla arquetipos para representar ideas, sino personas comunes de cuya vida de cada día podemos aprender. En sus dramas como El dardo, La sed o La señal de la cruz, Marcel nos sitúa ante personajes notablemente ambiguos, cuyas trayectorias vitales no terminan de esclarecerse hasta el final, y aun en ese momento no dejan sabor de heroísmo ejemplar, sino de ser personas cuyo valor más profundo resiste a pesar de sus múltiples dificultades y contradicciones. Al respecto, señaló Marcel que el final del emisario, una de sus obras, con la frase que puso en boca del personaje de Antony Sorgues, podía ser considerada como un epígrafe de todo su teatro. Dice esta frase: sí, no, Silvia, es la única respuesta cuando somos nosotros los que estamos en juego. Creemos y no creemos, amamos y no amamos, somos y no somos. Así es como marchamos hacia un objetivo que en conjunto vemos y no vemos. Los personajes de Capra, Macari, Ford, Lacing, Lacava, Borsegui también realizaban procesos semejantes. Tomemos un ejemplo muy elocuente. El Ethan Edwards, interpretado por John Wayne en Centauros del Desierto, resulta un personaje enigmático, agresivo, tramposo y mezquino en muchos momentos. Solo cuando al final de la película levanta a su sobrina sobre sus hombros en señal de perdón, captamos que hay algo de nobleza que emerge entre tanta contradicción. Luego, cuando la acompaña a casa de sus vecinos, no parece considerarse digno de entrar en un hogar familiar. Evidentemente, tampoco se nos plantean obras de propaganda, ni en el cine ni en el teatro. En Roma ya no es Roma, Marcel plantea la inquietante situación de Francia que queda tras la Segunda Guerra Mundial. Los que han colaborado con la resistencia con frecuencia no pueden sentirse tranquilos ante lo que ahora consideran que fueron excesivas cesiones al totalitarismo soviético como aliado, que trabaja por una Francia comunista. Los que pactaron con el colaboracionismo no pueden ocultar que más allá de sus deseos e intenciones, sus hechos han sido dramáticamente infames, propiciando la extensión del nazismo. Los que se exilian de Francia a Sudamérica huyen de servir al futuro de su país. La obra termina de una manera que roza la tragedia, pero en realidad es una invitación a buscar la verdadera coherencia, que solo puede encontrar la esperanza si busca el bien más allá de cualquier situación dada. También en la vertiente fílmica, en la obra de Capra, por ejemplo, la esperanza llega tras un prolongado sufrimiento por parte de sus protagonistas. Mr. Deeds, en El secreto de vivir, es considerado un demente hasta que muestra su sabiduría en las últimas escenas de la película. O el senador Smith, en Caballero sin espada, ha de entregarse hasta la extenuación para salir de la red de corrupción que él mismo ha aceptado para ser senador, sin darse cuenta de que le han querido atrapar para sus fines abyectos. O el vagabundo reconvertido en líder de masas, John Doe, en Juan Nadie, cree que solo su suicidio le redimiría de haber engañado la buena fe del pueblo porque ha actuado como un impostor y es este pueblo el que le tiene que rescatar al final.
Del mismo modo, John Ford, en Fort Apache y en El hombre que mató a Liberty Balance, denuncia que la historia oficial no representa lo que realmente sucedió y comparte con el espectador el secreto de lo sucedido realmente frente a la conveniencia de respetar los mitos. Elio Macari, tras más de 30 minutos en los que vemos a unos ancianos felices por haberse conocido y querido y por haber contraído matrimonio en Dejad paso al mañana, el director los despide separándose en la estación de tren con la duda de si su pobreza económica y la muy limitada implicación de sus 5 hijos les permitirá volverse a ver alguna vez más. Pero sin ser cine de propaganda ni teatro de propaganda, fue un teatro y un cine de esperanza. Es cierto que Marcel cultiva el drama, pero no le faltan obras cómicas, algunas de las cuales molestaron a Martin Heidegger. Y también hay que recoger que el dramaturgo francés distingue entre la esperanza y su fundamento antropológico y el optimismo como una confianza infantil en una lógica acerca de que todo necesariamente tiene que ir a mejor por la pura fuerza del progreso, especialmente de la técnica. Pero más allá de estas precisiones conceptuales, Marcel y los autores del Hollywood clásico coinciden en denunciar el catastrofismo, el pesimismo. Lo podemos ver en algunos casos significativos. En Un hombre de Dios, Marcel presenta a un pastor evangélico y a su esposa que se sienten fracasados. Ella le fue infiel al comienzo del matrimonio y él le perdonó, no por amor, sino por autocomplacencia, para mostrarse a sí mismo lo buena persona que era. Cuando diversas circunstancias les hacen comprobar su verdadera realidad y se sienten completamente hundidos, al final del drama unos miembros de la comunidad parroquial cristiana del pastor asisten a verlos al final de la obra para agradecerles todo el bien que les han hecho a ellos y a sus familias. El pastor y su esposa reciben inesperadamente motivos para mirar sus vidas con más misericordia y esperanza. Algo similar es a lo que vemos en la pantalla, muchas personas y familia casi todos los años por Navidad, con la película Qué bello es vivir, de Frank Capra. El protagonista, George Bailey, se siente un fracasado ante la posibilidad de que se haya producido un desfalco en su cooperativa del que no tiene ninguna culpa. Pero en realidad lo que le ocurre es que, habiendo vivido aparentemente para y por los demás, en realidad siempre ha pensado que los otros le debían su felicidad perdida. Un ángel le libra de su tentación de suicidio, mostrándole todo el bien que ha hecho en su vida. Y él abre los ojos también a que se considere que esas personas que él ha ayudado se encuentran prestos, especialmente su mujer, a corresponderle ahora que tanto lo necesita. Nadie es un fracasado si tiene amigos, termina diciendo la película. Son solo 3 ejemplos. Hay muchos más que se podrían añadir, por supuesto, pero resultan suficientes para que nos preguntemos, ¿qué aporta el teatro de Marcel a su filosofía de la existencia? Y paralelamente, ¿qué aporta este cine que hemos reconocido como personalista a la reflexión filosófica propia de los filósofos personalistas como Mounier, Maritain, Wojtyła, Neudenzel, Lacroix, Marion, Buber, von Hildebrand, etc.? Comencemos con Marcel. El autor reconoció que no hubiese comenzado a escribir filosofía si antes no hubiese creado obras de teatro. Algo que se explica con claridad porque consideraba que lo más urgente en toda filosofía y en la suya en particular era luchar por preservar el carácter misterioso y único de las personas frente a los crecientes riesgos de una sociedad tecnológica. En ella los individuos parecen aspirar tan solo a la redención por medio de la solución de sus problemas, a los que se les confiere un sentido técnico, sin atreverse a indagar en el misterio dignificante que envuelve su vida. Si la filosofía, con su capacidad para la abstracción, aleja a las personas de los planteamientos que les devuelven al reconocimiento de su ser personal, el teatro se presenta como el lenitivo o el remedio más aconsejable para que la filosofía recupere el verdadero rumbo. Del mismo modo, el cine personalista estaba llamado a atraer la mirada del espectador hacia aquellas claves filosóficas y antropológicas sin las cuales la convivencia humana puede sucumbir ante los cantos de sirena que rodean un progreso tecnológico entendido como búsqueda de la autosuficiencia. En palabras acertadísimas de Stanley Cavell, que podemos aplicar a los autores personalistas, conviene señalar que las películas, cito, trazan de manera diferente avenidas emocionales e intelectuales que la filosofía ya ha explorado,
pero de las que tal vez haya tenido que regresar a veces prematuramente, en particular en las formas adquiridas después de su profesionalización o academización, desde la época de Kant, el primer moderno en demostrar que un profesor que puede introducir una gran filosofía, es decir, una disciplina entre otras disciplinas universitarias. Sigue diciendo Cabell, la exigencia implícita es que el cine, la última de las grandes artes, demuestra que la filosofía es a menudo la acompañante invisible de las vidas ordinarias que el cine es capaz de captar, incluso, tal vez en particular, cuando las vidas descritas son históricas o elevadas o cómicas o perseguidas u obsesivas. Conclusión. Escuchaba recientemente en un noticiario que más del 84% de los jóvenes sufren ecoansiedad, algo que la APA define como el temor crónico a sufrir un cataclismo ambiental que se produce al observar el impacto aparentemente irrevocable del cambio climático y la preocupación asociada por el mismo y de las próximas generaciones. El desánimo, la renuncia a tener hijos, la paralización ante la creatividad para encontrar soluciones son algunas de las perversas consecuencias de este síndrome. Una de las vertientes de este problema debe ser enfrentada con lo que el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si designó como conversión ecológica. Últimamente la hemos venido trabajando la doctora Belén Frigols y un servidor siguiendo la estela de Martin Buber, como la necesidad de que recuperemos la relacionalidad con los animales como espacio mental y afectivo para renovar sin derrotismos nuestras condiciones ecológicas, dejando que cada animal sea lo que tiene que ser y disfrutando de querer cuidarlo así. Ahora quiero terminar poniendo el acento en otro aspecto del problema que el teatro de Marcel y el personalismo fílmico cubren, es decir, la necesidad de alimentar la esperanza y hacerlo mirando a la persona tal y como es, sin optimismos fáciles, pero también sin dejarnos arrastrar por el catastrofismo, extendiendo nuestras experiencias de relación que nos abren al misterio, donde tiene lugar el encuentro amoroso, y apostando decididamente por saber decir tú y por dar primacía al ser sobre el tener, al amor frente a la indiferencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor José Alfredo Peris, por esta muy esperanzadora y desde la profundidad de lo que nos dio y esta relación actual también con esto que llama la ecoansiedad. Y debo decir también que me faltó decir que el doctor José Alfredo lleva este proyecto de investigación que se llama Las coordenadas del personalismo fílmico en el cine de Hollywood, su comparación con el cine actual, las series de televisión y la renovación del personalismo en el diálogo con la filosofía de Stanley Cavell, que es el gran proyecto que he tenido la fortuna de conocerlo ya desde hace unos años para acá. Muchas gracias, doctor. Ahora, muchas gracias. Le daremos la palabra a nuestro siguiente invitado ponente, que es el doctor Ginés Santiago Marco Perles, quien es decano de la Facultad de Filosofía y Letras y Humanidades de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, y también es director del máster universitario en marketing político y comunicación institucional de la misma universidad, y también del título de experto universitario sobre liderazgo y gestión pública, así como de la cátedra Pavasal para estudios de liderazgo. Le doy la palabra al doctor Ginés, quien su ponencia se intitula Vestigios de personalismo fílmico en la filmografía de Florian Henkel von Donnersmarck. Adelante, doctor. Muchas gracias. Su micrófono, doctor. Si puede poner su micrófono, sí. No sé si se me escucha bien. Y muchísimas gracias al profesor doctor don Josep Samartín Cava también por brindarnos esta oportunidad, a profesores de la Universidad Católica de Valencia, al profesor Peris Cancio y a mí, pues para poder dirigirnos a todos ustedes y aprender mucho de ustedes, transmitir nuestros conocimientos, pero sobre todo aprender de ustedes. Y bueno, pues es todo un lujo estar en este 21º Congreso Internacional de Teoría y Análisis Cinematográfico, el cine como experiencia educativa.
Y precisamente del cine como experiencia educativa, del cine como educación en la filosofía, pues va nuestra participación en esta mesa 8, y en particular pues mi intervención va en la línea de buscar, y en todo caso encontrar, pero previa búsqueda esforzada, pues vestigios de personalismo fílmico en la filmografía de Florian Henkel von Donnesmann. ¿Y por qué? Pues porque la tesis de la que parte esta intervención es que el personalismo fílmico, digamos, no ha concluido en cuanto a directores cinematográficos se refiere. Es decir, que hay una tendencia a prolongar esa influencia que tuvo su cenit en el cine clásico, pero que podemos encontrar elementos valiosos para identificar pues, aquellos rasgos con los que se adhiere incondicionalmente el personalismo fílmico. Y estoy pensando principalmente en los factores del liderazgo, del servicio a la comunidad, del desinterés, del altruismo, de la gestión de lo intangible y de la construcción, en definitiva, de un tejido cívico para una sociedad que se procura ordenar mejor. Creo que esas son una de las claves por las que el personalismo fílmico pues tiene, sin lugar a dudas, pues particular preeminencia, pero que tiene como común denominador en definitiva es un abordaje central de la persona que trasciende productos, procesos, sistemas. Y esa persona pues necesita, digamos, ser reivindicada en un momento de disolución de la persona, en un momento de erosión de la persona, como nos encontramos en la actualidad. Y buscando en el cine contemporáneo referentes que pudieran prolongar, no de forma forzada, sino de forma incluso natural, el personalismo fílmico del que han tratado a fondo los profesores San Martín, Esplugues y Peris Cancio, pues yo he querido encontrar en Florian Henkel von Donnesmann, director alemán, he querido encontrar una apoyatura para mi tesis. Y no ha sido especialmente difícil en mi caso encontrar en Florian Henkel von Donnesmann esa prolongación del personalismo fílmico en el cine muy contemporáneo, en el cine europeo pues del siglo XXI. Florian Henkel von Donnesmann tiene 3 contribuciones cinematográficas de gran calado. La primera, la ópera prima, es La vida de los otros, de la que me he ocupado en algunas publicaciones y que voy a tratar pormenorizadamente hoy. Tiene un salto a Hollywood con The Tourist, que no es precisamente una de sus mejores contribuciones, pero que deja un pozo personalista a propósito de una historia muy singular de espionaje, donde al final la persona trasciende al espía. Y hay otra obra, mucho más reciente, que data de 2018, que tiene varios títulos: Obra sin autor, o Never Look Away, nunca dejes de mirar, que es una expresión pues especialmente interesante y a la vez inquietante a propósito de no girar la mirada, no ponernos de perfil ante una realidad, por sangrante que ésta sea, como es la realidad de la historia de Alemania en el siglo XX. Una historia pues llena de sombras y no solo de luces. Una historia pues de degradación humana a gran escala. Una historia donde Florian Henkel von Donnesmann se ocupa no tanto de los que disparan a quemarropa, sino de aquellos que justifican pues, el ambiente que les ha tocado vivir, el escenario. Y que además viven muy bien y muy acomodados en ese escenario. Por tanto, hay una relación quizá de causalidad entre no denunciar y vivir de un modo holgado, supuestamente autónomo. Digo supuestamente con toda la reiteración. En ese contexto, Florian Henkel von Donnesmann se ocupa de un tema absolutamente esencial en el ámbito del personalismo fílmico, que aparece
siempre incoado en las películas que podríamos atribuir al personalismo fílmico, que es un proceso de toma de decisiones donde hay aristas dramáticas, pero son decisiones, en definitiva, que marcan a la persona que decide. Por tanto, no es decidir con un efecto meramente transitivo, sino que la decisión tiene una proyección sobre la persona que decide. Configura un carácter, imprime un sello. Y ese sello puede ser de forja del carácter, de una construcción, digamos, de una personalidad, o mejor dicho, una reconstrucción cuando la personalidad está maltrecha, está maniatada, pero también puede haber procesos de toma de decisiones degradantes o que las personas como sujetos pasivos que los asuman, pues acaben bueno, pues entrando en un círculo de perversión, en un círculo profundamente vicioso. Todo eso sucede, sin lugar a dudas, en la filmografía de Florian Henkel von Donnesmann. En su obra Das Leben der Anderen está, digamos, en 2019 en alemán, por supuesto, y aparece, digamos, todo lo que supuso la creación cinematográfica de esta ópera prima. Está publicada por la conocidísima editorial Surkamp y es, a mi modo de ver, el mejor modo de entrar de lleno en la filmografía que es ópera prima, pero que tendrá continuidad, como antes he comentado, de Florian Henkel von Donnesmann. La vida de los otros, aquí tengo pues un referente pues, en DVD, pues supuso, a mi modo de ver, un antes y un después en el cine alemán del primer decenio del siglo XXI, y supuso un antes y un después porque apareció el valor de la catarsis como un valor cinematográfico de gran magnitud, que por supuesto asume, integra el personalismo fílmico como no podía ser. Y eso sucede no precisamente en personajes deslumbrantes, en personajes arrolladores, sino más bien en personajes que viven en, bueno, pues en los entresijos de una organización piramidal, en los entresijos de una organización dedicada a la seguridad del Estado, como era, en el caso de la vida de los otros, la policía germano-oriental Stasi. Un mando intermedio, un simple mando intermedio que toma determinadas decisiones que comprometen su lealtad de vida, vamos a decirlo así, en el sentido mal entendido de la expresión, lealtad de vida, a su órgano superior técnico, que a su vez dependía del Ministerio para la Seguridad del Estado. En Florian Henkel von Donnesmann encontramos, a través de la vida de los otros, que personajes que se han educado sin sentimientos, que han banalizado en torno a la interioridad humana, son capaces de transformarse leyendo y escuchando la Passionata de Beethoven, leyendo los poemas de Bertolt Brecht y escuchando al otro lado, a través de unos cascos también, curiosamente como hacemos nosotros ahora, la Passionata de Bertolt Brecht, interpretada por el protagonista, guionista teatral, Georg Neumann. Y vemos cómo la decisión, la gran decisión del capitán Wisla, que es el protagonista del caso La vida de los otros, la gran decisión supone ponerse en manos de los otros después de haberse metido dentro de los otros, después de haber conocido lo que los otros aportaban y de los que él carecía. ¿Y qué aportaban los otros? Pues aire nuevo y afecto, afecto del que él carecía. Él estaba sumido en una profunda soledad, que es uno de los dramas de nuestro tiempo. Me interesó profundamente su proceso de catarsis, porque ese proceso de catarsis le lleva a asumir decisiones arriesgadas, pequeñas decisiones arriesgadas, después de tomar la gran decisión que es salirse de un dictado infernal donde los que le impelen a posicionarse de algún modo, a estar en el bando correcto, no son ejemplares, ni mucho menos son acreedores de lealtad.
Pues ya solo por eso, a mi modo de ver, hay vestigios de personalismo fílmico en Florian Henkel von Lodesmark. A la hora de incorporar el factor catártico de un personaje, del personaje central, como la clave de bóveda de todo un proceso que va a generar también que otros interlocutores se posicionen de otro modo, como hacía el guionista Georg Dreimann, que estaba muy bien acomodado y es capaz, eso sí, con anonimato por medio, de lanzar un escrito literario, no un escrito básicamente periodístico, pero un escrito que en Der Spiegel dio mucho que hablar cuando vio. Me interesa que no haya espías, sino personas a través de los espías, y eso también es común en The Tourist. Y me interesa, por supuesto, el drama, el terrible drama de tomar decisiones irreversibles para personas que van, digamos, a Auschwitz, que van a parar a Auschwitz, que van a ser gaseadas y que se toman con total banalización del mal, como diría Hannah Arendt, en el caso Never Look Away. Y personas que hacen daño al exterior y que luego hacen daño en su familia, porque no es muy concebible que exista, como a veces percibimos en nuestro tiempo, esa distorsión, esa falta de unidad de vida. Al final, pues lo que hacemos hacia afuera, luego lo hacemos hacia adentro, como no podía ser nada. Si con los de fuera, que no tenemos confianza, manifestamos nuestras peores artes, no digamos con los que, bueno, en principio se fían de nosotros. A mi modo de ver, el personalismo fílmico está plenamente pujante en la filmografía de Florian Henkel von Lodesmark y también es un hilo conductor que nos puede ayudar a profundizar en el mejor cine del siglo XXI. También, por cierto, en el cine español, del que me estoy ocupando recientemente. Considero que estos congresos ayudan decisivamente a profundizar más allá de un presupuesto fílmico, como algunos se quedan, en lo que aporta de reivindicación de la interioridad el cine bien hecho, el cine personalista, y considero que investigaciones en curso sobre personalismo fílmico están llamadas pues, a marcar también un diálogo fecundo con los propios directores y guionistas para que ellos mismos adviertan lo que a simple vista ni ellos mismos a veces se aperciben de ello, pero que en el fondo tienen un mensaje certero, y es la dignidad de la persona, el liderazgo, la capacidad de transformar un ambiente societario, un ambiente cultural, está incoado en esa mentalidad de todo reformista de instituciones, reformista artístico, gran reformador, que en el fondo podemos ser muchos de nosotros, que no nos quedamos en las apariencias y que queremos transformar nuestra sociedad desde dentro. Una sociedad en la que el cine hace pues, un vivo retrato, en ocasiones, que modela esa sociedad, que conduce esa sociedad y que debe ser pues, mejor ordenada. Muchísimas gracias y quedo a disposición del coloquio posterior para preguntas y demás que surjan. Pues muchas gracias al doctor Ginés Marco por esta relación de este gran director alemán, de mis favoritos, por cierto, y con esta idea de reivindicación de la interioridad, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora le doy la palabra a nuestro siguiente ponente, invitado también, a Josep Francesc San Martín Cava, quien él es profesor de la Universidad Politécnica de Valencia, España, y también de la Universidad Miguel Hernández de Elche, espero haberlo pronunciado bien. Él es director de la revista AILU de la Sociedad Iberoamericana de Antropología Filosófica, coordinador del proyecto de investigación de la Universidad Católica San Vicente Mártir, el personalismo en la narrativa audiovisual, en el cual también hacen varios podcasts acerca de diferentes películas y también con artículos. Recientemente una sobre la película mexicana Los Adioses, precisamente también con el doctor Lauro Zavala de la Universidad Autónoma Metropolitana, y también hubo una con el doctor Ginés Marco en la que me tocó participar precisamente de este director de La vida de los otros. La ponencia del doctor
Josep se llama Personalismo en A Hidden Life, la facultad humana del heroísmo frente a la propaganda. Adelante, sin más preámbulo. Muy buenas a todos y todas. Quiero agradecer primero a Ginés Marcos, a José Alfredo Peris, a ti mismo, Rafael, por compartir esta mesa tan estimulante y sobre un tema que a todos nos preocupa y sobre el que estamos tratando de realizar el mejor trabajo posible. Y gracias a Laura Zavala también por hacer posible que podamos estar aquí en este Congreso Internacional de Teoría y Análisis Cinematográfico. Vale, yo voy a compartir pantalla e iniciaré mi ponencia. Vale. ¿Se ve la pantalla? No sé exactamente qué se ve. Espera un momentito. Creo que estaba compartiendo mal. A ver. Pantalla 1. Pantalla 2. Vale. Vale. ¿Se ve bien? ¿Se ve la diapositiva solo? Sí, se ve la diapositiva. Vale, de acuerdo. Gracias. Muy bien. Vale. El personalismo fílmico, visto desde diversas perspectivas, fundamentalmente reivindica la dignidad de la persona, mostrando cómo el reconocimiento de la misma se hace a través de los demás, siempre que se conserve su propia autonomía. Eso significa que el personalismo requiere de un sentido comunitario que no suplante los intereses morales de la persona ni de los distintos miembros que conformen la sociedad. Por tanto, que las relaciones se den en un entorno de solidaridad, cooperación, sacrificio y consenso, pero nunca de dominación. Por esta razón, el personalismo es una corriente que enfrenta de manera directa el estatismo exacerbado de las sociedades autoritarias. En la película A Hidden Life, esto se muestra de manera soberbia. Su protagonista no destaca por sus capacidades superiores a los demás. Su mensaje es claro, sencillo, sucinto y coherente. Sin embargo, quienes tratan de convencerle desde la oficialidad del sistema hacen gala durante todo el filme de buenas argumentaciones. Frente a estos oradores, Franz, un granjero que no ostenta más sabiduría que la propia de su posición y de un pensamiento moral y cristiano, no se vale de una verborrea abrumadora como sería lo habitual en todo tipo de producciones, mostrándonos la sabiduría excepcional de un hombre singular, lo que justificaría su capacidad para enfrentarse a lo extraordinario. No, muy al contrario, Terence Malick nos muestra a una persona emulable por cualquiera de nosotros. No es más sabio que los demás, ni tiene capacidades físicas, intelectuales, ni ostenta una posición que le sitúe en un lugar privilegiado, superior al resto, que le permita hacer lo que hace. No, Franz es una persona, dicho con el mayor de los respetos, corriente. Eso sí, Franz es una persona coherente, y esto es clave frente a las palabras que pueden justificar cualquier cosa en un sentido u otro, donde los significantes pueden pasar a significar lo que la propaganda prefiera, dependiendo de los intereses de quienes ostenten el poder y el control del discurso. Franz es una persona que no cambia de parecer por motivos egoístas o por su propia supervivencia, y no lo hace desde un profundo sentido humanista. Este granjero se enfrenta a la encrucijada de actuar en contra de lo que cree, ir a la guerra, matar, desposeer, aplastar a personas inocentes, etc. Y a todo esto se niega hasta llegar a lo que parecería el menor de sus umbrales, la más sencilla de las encrucijadas, jurar fidelidad a Hitler, siendo perdonado y absuelto de todos los cargos por ello, simplemente aceptando unas palabras a las que como según le dicen, no tienen importancia, y así podría salvar su vida y asegurar el futuro de su familia. Pero esa no es la verdad, porque de hecho ese acto que puede parecer sin importancia es lo que necesita el poder para legitimarse y evitar personas que como Franz les generen un problema al respecto. A lo largo de toda la película, diversos actos, conversaciones y monólogos conducen a este momento particular, en donde Franz debe tomar una última decisión que lo significa todo, jurar fidelidad a Hitler.
En ese camino somos testigos de su debilidad, sus dudas, pero también su fortaleza moral frente a las diversas personas que tratan de convencerle para que actúe en contra de sus convicciones. Sin embargo, la negativa de Franz no significa que sea un outsider o una mente obtusa, todo lo contrario. Franz escucha el consejo de sus vecinos, seres queridos y representantes de las instituciones. Escucha pacientemente, pero no puede traicionar sus propias creencias amparadas por una idea del bien. Quiero señalar, si no lo he dicho ya antes, que la historia de Franz es una historia que está basada en un personaje real, con lo cual todo lo que aquí se relata tiene un valor importante para todos los problemas de autoritarismo que todavía adolecen en las sociedades contemporáneas. En este sentido, lo primero que trata de hacer en estas conversaciones que tiene a lo largo de la película es conseguir el apoyo y la comprensión del párroco. El discurso de Franz es en realidad un discurso cristiano, pero el cura le llega a decir que el sacrificio no ayuda a nadie, algo que no casa con el propio ejemplo de Cristo. A pesar de todo, el párroco tiene razones para decir lo que dice. Simpaticemos con él o no, el subtexto deja entrever la necesidad de preservar la vida de un miembro de la comunidad, la vida de Franz, introduciendo una contradicción, eso sí, entre lo que se dice y el ejemplo. Un dilema moral de difícil solución en este caso, pues al final el párroco también se debe a las personas con las que convive. Probablemente no haya una posición fácil y finalmente hace lo que puede hacer dada su posición, que es elevar la consulta a la institución. Sin embargo, una vez Franz llega ante el obispo a una pregunta sencilla que hace Franz con una sencilla argumentación sobre si somos responsables de nuestros actos, aunque estos sean resultados de la obediencia. El obispo le responde que lo que tiene que hacer es que él tiene un deber con la patria. Es cierto que en la argumentación que desarrolla el obispo se denota que hay un miedo al control del Estado y que al final pues él es un representante de la institución. Es cierto que las palabras no casan con su expresión corporal tampoco. De hecho, esto es algo común en muchos de los personajes de la película, mostrando de este modo el miedo que llama al autocontrol y a no decir lo que realmente se piensa. Sin embargo, esto contrasta con la realidad del momento, cuando muchos párrocos, en nombre de una creencia cristiana y moral, acabaron en los campos de exterminio, mientras las instituciones tristemente miraron para otro lado. En estas circunstancias, es la institución la que se deslegitima con sus actos, adoptando una posición estatista, inhumana, alejada del personalismo, aproximándose de este modo al autoritarismo, erosionando la comunidad a la que dice defender para imponer una idea contraria al discurso sobre el que se cimenta su propia existencia. El deseo de sobrevivir institucional contrasta de esta manera con la pervivencia de la dignidad de la persona. De esto, en realidad, va en gran medida la película, el Estado contra el pueblo, de la propaganda que se hace en los despachos, en las escuelas, en los bares, en los hogares, los grupos de amigos y a través de las personas cercanas que presumiblemente podrían ayudarte o como mínimo comprenderte. El fenómeno de la propaganda, en términos de influencia, tal como avisan Christakis y Fowler, cuando es verdaderamente efectiva, es cuando es transmitida por alguien a quien respetas. Es ahí donde se da la verdadera tragedia que ha permeado nuestras sociedades a lo largo de la historia. La coerción que surge animada por aquellos a quienes queremos y tenemos en cuenta. Es en esta situación cuando da auténticos frutos la propaganda, cuando el Estado tiene éxito sobre la persona. No hay mayor termómetro para comprender el autoritarismo al que se sujeta a una sociedad que constatar este fenómeno, tal como se aprecia en esta escena. Siguiendo a esta triste secuencia, nos encontramos uno de los monólogos más interesantes del filme. Este, además, es un momento a partir del cual Franz irá abandonando poco a poco la necesidad de hacer valer su postura con palabras, salvo en breves intervenciones donde se explicará de manera sencilla pero dilapidadora. En esta escena en concreto, vemos a un artista que pinta la iglesia del pueblo. Sus palabras transmiten una idea de fondo, que es la del martirio, resultado de la incomprensión de sus coetáneos. El pintor habla de Cristo, pero al hacerlo, en realidad, lo que hace es retratar... Josep, disculpa, creo que no se está cambiando la diapositiva, solo vemos una imagen. ¿Ah, sí? Ah, vale, pues... Gracias por avisar. Un momentito, voy a ver si puedo
Vaya por Dios. Bueno, pues si no, continuaré así de todas maneras, porque si no... A ver. ¿Qué diapositiva ven ahora? La portada. ¿Sigue siendo la portada? Sí. Pues no lo entiendo. Vamos a ver. O si no la gustas, compartir y nosotros la proyectamos. Ahí ya está. Ahí está, sí. ¿Qué diapositiva ven ahora? ¿Ven? Ya ¿Es la imagen. distinta? Sí. Vale, vale. Gracias por avisar. Disculpen. Ahora sí, El pintor. El pintor, sí. El pintor, perfecto. A ver si ahora cambio de diapositiva también. El... El pintor habla de Cristo, pero al hacerlo, en realidad lo que hace es retratar las circunstancias de Franz. Dice, pinto a su Cristo complaciente, con un halo sobre la cabeza. ¿Cómo puedo mostrar lo que no he vivido? Algún día puede que me atreva a hacerlo. Aún no. Algún día pintaré al auténtico Jesucristo. Alzan la vista e imaginan que si hubieran vivido en tiempos de Cristo no hubieran hecho lo mismo, no hubiesen asesinado a los que ahora adoran. Pinto todo ese sufrimiento, pero yo no sufro en absoluto. Yo vivo de ello. Lo que hacemos es crear compasión. Creamos admiradores, no creamos seguidores. La vida de Jesucristo es una vida de sacrificio que es incómoda de recordar. Ahora se ve la siguiente diapositiva. Sí. Sí, vale. A partir de aquí, y exceptuando algunas personas, el pueblo dará la espalda a Franz y a Fanny. Incluso la hermana de Fanny, que es, Fanny es la esposa de Franz, la hermana de Fanny, a quien alojan en su propia casa y ayudan a subsistir, criticará la actitud de Franz. Esto da inicio a otro fenómeno de la propaganda, cuando la realidad es tergiversada. De este modo, la actitud de Franz comienza a ser denostada, restándole valor, negando su propósito primero, benévolo y moral, para darle intenciones terceras. Es en este momento cuando la llamada máquina de fango se pone en marcha para defenestrar a la persona que emite un juicio incontestable. Es el momento de la falacia ad hominem, del ataque personal, de la injuria. No se habla de lo bondadoso del hecho, sino de orgullo, de antipatriotismo, de irresponsabilidad, de insensibilidad, de insolidaridad. Eso lleva a considerar a Franz como un traidor, peor que ellos, como se dice en la película, peor que aquellos a los que los nazis persiguen, torturan y asesinan. Y como no podía ser de otra manera, también es el momento en que comienzan las agresiones, no solo dirigidas a él, sino también a su familia y a los niños. Esto conlleva que la verborrea se vuelva más inquisitiva, apelando a razones como la familia, la amistad, la supervivencia, tratando de justificar el nacionalsocialismo o, en su defecto, el compromiso con aquellos que se someten a él. Lo genial del retrato que hace Malik es que desde este momento serán estos argumentos, unos depositados sobre otros, los que sucumbirán por su propio peso. Sobre todo, y esto es importante, ante la amenaza cada vez más palpable de la muerte de Franz, que inevitablemente conllevará una respuesta irrefutable respecto a la dignidad de la persona y del compromiso social. Es cierto que nadie desea la muerte de Franz en una primera instancia, pero el cinismo y la hipocresía conducen a ello y al hacerlo se revelan como tales. Lo cierto es que su muerte significa el fracaso de todo el discurso frente a la evidencia palpable y categórica de un auténtico modelo para la existencia y el respeto a la vida en todas sus facetas, como el artista, el pintor de la Iglesia había señalado, una actitud que pocos están dispuestos a seguir y emular. Esa fractura cada vez se hará más evidente en la película, mostrando la crisis cultural y humanista a la que cualquier forma de autoritarismo somete a las personas que desean vivir en paz y en armonía con los demás. El propósito de un Estado autoritario apoyado por hombres masa es antagonista a cualquier pensamiento y existencia moral, tal como nos muestra Franz, que hay que recordar fue una persona real. El momento quizás más dramático en lo que a convivencia se refiere es cuando son expulsados de la comunidad, quedando fuera de las labores agrícolas conjuntas, lo que pone en riesgo su propia supervivencia vital. Más tarde también serán expulsados del comercio local, de la actividad religiosa e incluso se les llegará a robar. Ni el párroco, ni la madre, ni la hermana de Fanny desean la muerte de Franz. Y si tratan de convencerle para que haga
lo contrario de lo que cree, no es más que motivados por el amor, no la propaganda. Pero esto sirve para comprender la perversión del manejo del discurso estatista y sus consecuencias a todos los niveles. Sin embargo, ya en todas estas personas germina la idea de que lo que Franz hace es lo correcto, valorando el autosacrificio de éste y arrastrándoles a ellos mismos a la abnegación. La argumentación de la madre a este respecto es sucinta pero contundente. Mi querido hijo, eres todo lo que tengo, sabes bien lo que es crecer sin un padre y yo sé lo que es estar sola. Aún así, Franz actúa como se espera de una persona moral y, aunque acude al reclutamiento, se niega a integrarse a filas mostrándose insumiso y siendo detenido por ello. Es en ese momento cuando por fin vemos al funcionario obligado a arrastrarse ante Franz y por primera vez comenzamos a ver la fragilidad del Estado que hará todo lo posible para mantener la legitimidad del mismo. Así se dirige a Franz en un duro discurso que no deja de ser una proyección. ¿A quién cree que beneficiará su rebeldía? ¿Cree que cambiará los acontecimientos? ¿Cree que las autoridades saben de usted? ¿Que sus protestas llegarán hasta ellos? ¿Cree que alguien se enterará alguna vez? Nadie sabe qué pasa detrás de estos muros. Nadie. Ante el silencio esclarecedor de Franz, prosigue apelando a las propias creencias de éste. El anticristo es astuto. Usa las virtudes de los hombres para confundirlos. En algún momento de nuestras vidas, en bastantes de hecho, muchos de nosotros hemos oído argumentaciones similares cuando queríamos hacer algo justo por lo que podíamos ser castigados. No es algo exclusivo del nazismo ni de otros modelos dictatoriales, también se da en muchas supuestas democracias. Esto obliga a hacer una reflexión de carácter existencialista de importante calado. Todo derecho conlleva una lucha, ayudar a los demás tiene un coste, conseguir un verdadero cambio significa algún tipo de sacrificio. Eso es lo que nos muestra Franz, y por eso desean silenciarle. Su vida es un modelo que sirve a los demás y por eso es peligroso para cualquier Estado que necesite legitimarse por medio del control y del miedo. Franz, que es una persona que no ha dejado de escuchar, encuentra sus propias respuestas conforme avanza su camino, a pesar del aislamiento, de las torturas cada vez más intensas que le aproximan a una conclusión fatal. Es más, su martirio empieza a hacerse evidente y su ejemplo comienza a resquebrajar la posición de los demás, conforme se acerca a su final. Es en estos momentos cuando el discurso oficial se torna frágil porque el ejemplo de Franz se vuelve real. Está dispuesto a todo, a dar la vida por ello, enfrentando al Leviatán de Hobbes. La propaganda y el autoritarismo dejan de ser efectivos y la posición de Franz se vuelve incontestable, incuestionable. Es en ese momento cuando a Fanny y a sus hijas las comienzan a ayudar y a reintegrarlas en el pueblo, permitiendo que quienes simpatizaban con su actitud puedan significarse también y que otros reconsideren sus posiciones. Es ahí donde se demuestra la falacia argumentativa del funcionario. El mensaje de Franz ha llegado, y no a través de sus palabras, sino de sus actos. Y esto es importante porque el dominio de las palabras exige ciertas dotes que pueden identificarse con lo sublime, lo excepcional. Pero los actos de este tipo son posibles para cualquiera. Ese es el peligro que representa Franz, el peligro del hombre común que puede inspirar a otros como él. Mientras el martirio Perdón, que voy a beber agua, un segundo. Mientras el martirio se intensifica, las exigencias del Estado se atenúan. Ya no se trata de que Franz, con su ejemplo, demuestre que se ha sometido a la voluntad del Estado, integrándose en el ejército. Ahora se conforman con palabras. Y por primera vez, las palabras se vuelven verdaderamente importantes. Una firma o una simple firma significa el último intento desesperado de legitimar la propaganda. Aceptar y jurar fidelidad a Hitler, hacerse a un lado, significa tolerar. Y eso al Estado le vale. El gobierno es consciente de que el ajusticiamiento, seguirá teniendo un carácter disuasorio que no se puede obviar, pero poco más, porque de hacerlo también se invalidaría la propaganda. Por eso el objetivo ahora es que Franz claudique de la manera que sea, ya que el perdón es algo que no puede permitirse un Estado fundamentado en el terror. Y esto se evidencia cuando finalmente es condenado a muerte, pero previamente tiene una conversación con uno de los jueces que dicta sentencia, que parece no poder hacerlo
si antes no es redimido de alguna manera por Franz. Esa es la fuerza que en ese momento ostenta el granjero, recordando a Cristo frente a Poncio Pilatos. Esto es lo que el personaje interpretado por Bruno Ganz conversa con Franz. Bruno Ganz: ¿tú me juzgas?, le pregunta. No le juzgo, responde Franz. No digo, él es mezquino, yo tengo razón, no lo sé todo. Un hombre puede torcerse y no poder enderezarse, no poder enmendar su vida. Tal vez quiera rectificar, pero no puede. Pero yo siento dentro de mí que no puedo hacer lo que creo está mal. Bruno Ganz le pregunta de nuevo, ¿pero tiene derecho a hacer esto? A lo que Franz responde, ¿tengo derecho a no hacerlo? Franz acepta su destino y, lo más importante, Fanny también, y los demás lo harán a su debido tiempo, pero en términos de sacrificio entre Fanny y Franz es algo mutuo. Ambos lo dan todo el uno por el otro, en la muerte y en la vida, el uno perdiéndola y la otra entregándola, comprendiendo por fin las motivaciones de Franz y dándole permiso para hacer aquello que está predestinado a hacer, aquello en lo que cree, sin traicionar el pensamiento cristiano, el pensamiento moral que ha vertebrado su vida. Pero ese acto de generosidad humano no pasa desapercibido por aquellos que incluso antes pudieron negar la verdad. Ese es el poder del sacrificio ante la propaganda de la persona contra el Estado, que puede despertar la solidaridad entre hermanos y hermanas. Ayudar a una persona, ser bondadoso, tiene un efecto positivo sobre la existencia. Pero en el caso de Franz se trata de una cuestión de absoluta relevancia para las sociedades contemporáneas. No se trata solo de hacer el bien, sino de impedir que en tu nombre se haga el mal. Y hasta aquí he llegado. Muchas gracias. Pues muchas gracias al doctor Joseph por toda esta interesante, digamos, visión en esta película tan interesante de Terrence Malick, también de esta figura real, digamos, y de cómo yo me quedé con esta frase constante de la ponencia, de cómo el discurso, la argumentación que fundamenta un estado estatista se ve siempre fracasado ante la realidad de la persona, ¿no? Pues muchas gracias, Joseph, y bueno, ahora me toca a mí. Me presento brevemente. Yo soy Rafael García Pavón. Actualmente soy el coordinador de investigación de la Universidad del Claustro Sor Juana en la Ciudad de México. Y además del doctorado en filosofía, tengo un proyecto sobre filosofía cinemática como Ética del Porvenir. Y también junto con Joseph, colaboramos tanto en el proyecto de la revista Aliusiaf y junto también con Ginés Marco José Alfredo en este proyecto que lleva Joseph, que lleva José Alfredo sobre personalismo fílmico, en el cual me siento, la verdad, muy honrado y siempre de alguna manera aprendiendo cosas muy nuevas. Pero bueno, pues empiezo me pongo mi propia alarma para autocallarme, porque suelo ser más rollero de lo normal. Pero yo le he intitulado a mi ponencia El cine como educación de la interioridad de la persona humana o para educarse en la angustia, según Søren Kierkegaard, en el filme Pedro el Afortunado, Likper, de Ville August del 2018. El filme de Ville August, basado en la novela homónima del Premio Nobel de Literatura de 1917, Henrik Pontoppidan, novela que originalmente tiene 8 tomos. Perdón, voy a compartir la pantalla, se me está olvidando. Tengo algunas imágenes muy sencillas solo para seguir un poco la argumentación también de manera visual. Es de aclarar que la película se encuentra, bueno, al menos en el Netflix de la Ciudad de México, se encuentra en Netflix, pero la versión original es una versión para la televisión que tiene casi unos 240 minutos. De por sí Netflix dura creo que casi 3 horas. Pero decía, bueno, este filme basado en esta novela logra mostrarnos la historia de un individuo, de una persona que en pleno comienzo y euforia de la vida moderna en la capital de Dinamarca, Copenhague, se enfrenta ante la encrucijada existencial universal de que para ser uno mismo
una persona plena y con sentido, el camino no se puede encontrar en la exterioridad del mundo inmediato que le ofrece todos los poderes y satisfacciones de su voluntad, o en los logros y victorias conquistadas por dominar la salvaje naturaleza a favor de la civilización tecnocientífica, sino en la profundidad de la vida interior que trasciende y transfigura la vida exterior en un ámbito de futuros posibles, en donde las potencias infinitas de su espiritualidad se expresan como el más profundo silencio y recogimiento de su alma a la espera de la fe, como diría Kierkegaard. Y al mismo tiempo, el filme de August nos hace comprender por ello que el cine tiene ese poder de hacernos ver el movimiento interior del espíritu, por lo cual se vuelve un modo de educarnos en el camino interior de nuestra propia personalidad. Como lo ha dicho el cineasta alemán Wim Wenders en una entrevista que está en un libro que se llama El acto de ver, le preguntan si lo espiritual es una realidad. No puede, por lo tanto, ser un más allá indeterminado y abstracto, sino que debe percibirse en o a través de lo visible. Y Wenders contesta, esto es exactamente lo que el cine sabe hacer. En eso se basa y por eso se inventó, porque era lo que nuestro siglo necesitaba, un lenguaje capaz de crear una visión espiritual directa. Termina la cita. ¿Cuál es este movimiento interior del espíritu al cual el cine puede mirar y expresarlo de forma inmediata y fáctica? Podríamos decir que de manera breve, muy breve, que el cine puede mirar el movimiento del espíritu que nos hace ser personas y al mismo tiempo nos hace ver el tiempo que lo constituye. Como lo ha dicho Andrei Tarkovsky, al que sigo en este texto, dice Tarkovsky, el tiempo es precisamente una condición vinculada a la existencia de nuestro yo. Es el ambiente que nos alimenta y muere cuando se desgarra el vínculo entre existencia y condición de la existencia. Cuando muere el individuo, también muere el tiempo. Entonces, son estas formas interiores, éticas, morales e inmanentes del tiempo las que creo que el cine no solo capta, sino que el cine las produce, por las cuales puede producir el tiempo, como diría Tarkovsky, que hace falta vivir para transfigurarse o para la transfiguración de la propia personalidad. Al hacer presente el pasado con la memoria en su forma vital del tiempo, podemos liberar el recuerdo y las imágenes de la cronología, porque liberamos las posibilidades de lo que se admira como algo nuevo al que se puede elegir y desarrollar otra vez, de tal forma que hay vida nueva porque hay nuevas posibilidades. Como vuelve a decir Tarkovsky, el principio consiste en que el hombre, por primera vez en la historia del arte y de la cultura, había encontrado la posibilidad de fijar de modo inmediatamente el tiempo, consiguiendo así la matriz del tiempo real. Esta matriz del espíritu como movimiento del tiempo interior, creo que es lo que Kierkegaard expresa cuando dice que la estructura de la persona es como una síntesis dinámica de cuerpo y alma sostenida por el espíritu, pero que al mismo tiempo es una síntesis de eternidad y temporalidad durante el instante que llama instante eterno. Por lo cual el espíritu se experimenta a la vez como la posibilidad del futuro o como el futuro de las posibilidades, pero no como posibilidades en abstracto, no con posibilidades como objetos mentales, ni posibilidades en términos particulares, como está de moda en el management, ¿no? Como metas o objetivos concretos, sino como flujos de campos posibles de sentido, que se encuentran antes de ser conscientes de ello, se encuentran mientras somos conscientes, se encuentran configurados por los recuerdos y los sueños y que se reviven gracias a la memoria. En ese sentido, podría decir que el cine, siguiendo Tarkovsky, si es el arte de esculpir en el tiempo, es digamos lo que la escultura del tiempo devela y libera son las potencias del propio espíritu, en los recuerdos como hechos de nuevo y por tanto de liberar su propia temporalidad. Es en este sentido que el cine puede ser un modo, creo yo, de educarnos en la interioridad de la vida espiritual por la que llegamos a ser nosotros mismos. Ahora, esta teoría así rapidita, ¿sí? De alguna manera breve, ¿cómo se ve esto en la película precisamente Pedro el Afortunado? Que aquí tenemos un primer fotograma de varios que podríamos poner. Pero el arco dramático del personaje de Pedro o Peter Andreas o Per, como le dicen durante la película, aparece a simple vista como una paradoja, porque por un lado cree que tiene en sí mismo todo el poder de ser lo que quiera, se sale a la aventura, liberándose para siempre de la autoridad religiosa y anacrónica de su padre en la vida rural,
de Dinamarca, sintiendo dentro de sí una fuerza de voluntad que literalmente siente que puede comerse el mundo, que puede hacer de sí mismo lo que quiera. Pero al mismo tiempo, es esa misma fuerza la que derrota a sus vanas pretensiones prometeicas y narcisistas durante el filme, para revelarle la verdad sobre sí mismo como en su propia vulnerabilidad. Y es ahí en donde su interioridad espiritual se va de, como dirá Kierkegaard, a educar en la posibilidad de qué es aquello en lo que debe creer o no debe creer. Como ha dicho Tarkovsky, de alguna manera, el tiempo es lo que nos hace vulnerables, capaces de sufrir y de comprender. Entonces, esto es así porque de alguna manera la historia de Pedro es la de cada uno de nosotros que experimenta en una cierta inocencia la realidad de su condición espiritual interior, la cual es al mismo tiempo, dirá Kierkegaard, una fuerza hostil porque aparece como una irrupción, como una disrupción de nuestra zona de confort, de nuestras certezas y convicciones sociales, es decir, de todo aquello que como criterio general nos hace tener un criterio de adaptación al curso de los tiempos y al mismo tiempo es una fuerza amiga, dice Kierkegaard, porque solo por ella podemos ser nosotros mismos, gracias a sus nuevas potencias, lo cual se denota efectivamente en el filme al menos de 3 modos cinematográficos. Primero, como el fotograma que vemos aquí, desde el inicio y al final del filme, así como en cada cambio de situación existencial para marcar los cambios espirituales del personaje, vemos a Pedro que está siendo seguido por la cámara, como si la cámara fuera de alguna manera su sombra o fuera, digamos, ¿cómo decirlo?, como el aire que está alrededor de sí mientras él se mueve. O sea, la cámara se mueve de tal forma que parecería ser que está siendo empujada precisamente por el aire que desplaza el movimiento de Pedro, con planos inclinados y haciendo que se vaya abriendo poco a poco mientras él se aproxima a los paisajes de Jutlandia hacia el horizonte de la costa, ¿no? Paisajes típicamente nórdicos, bergmanianos, digámoslo así, o a veces en planos generales de tomas aéreas del paisaje de la misma Jutlandia, o a veces de los Alpes austriacos, en los cuales Pedro se percibe de forma minúscula ante la inmensidad de la naturaleza. En ambos tipos de escenas, el movimiento de cámara traspasa los cuerpos, los envuelve, los trasciende. O sea, literalmente diría que son imágenes del soplo del espíritu. En segundo lugar, esto se refuerza con la idea constante durante el filme de que el espíritu de Pedro es un enfrentamiento, un querer dominar las fuerzas de la naturaleza, pero al mismo tiempo contiene algo que lo desborda, que desborda su propio control. Y tercero, todo ello se remata con las escenas en las cuales Pedro de repente entra en el vértigo de su angustia. Se ve la cámara colapsando y se ve casi colapsando al propio Pedro, ¿sí? Con tomas de medio plano en donde se encuentra a punto de colapsar. Por ejemplo, sobre todo cuando debe dejar al amor de su vida, a Jacob Salomon, o cuando se arrodilla ante el pastor después del funeral de su madre, porque la inquietud de su espíritu no lo deja nunca conformarse mientras no llegue a ser él mismo. Como le dice a Jacob, su propia mamá, antes de la boda, que va a ser una boda fallida con Pedro, hay algo en Pedro, en el desarrollo de su alma que no comprendemos. El problema de Pedro es que en esa encrucijada, en ese o lo uno o lo otro, como diría Kierkegaard, se encuentra en ese estado de inocencia espiritual, que es un tipo de ignorancia, pero no de algo que deberíamos saber, no de alguna información, sino de la propia nada que provoca el espíritu. O como también decía Aristóteles hace mucho tiempo, digamos, la primera conciencia que tenemos de nuestra tendencia ética aparece de manera ambigua, no aparece con claridad, ¿no? La cual es el propio espíritu, en términos de Kierkegaard, como soñándose a sí mismo en sus propias posibilidades, sin concretar ninguna particularmente, y por ende produce angustia, que es una especie de miedo a lo desconocido, un vértigo de la libertad, dice Kierkegaard, en donde la persona puede caer y confundir las posibilidades del espíritu de ser sí mismo con lo que es un paliativo efímero en cosas finitas, con objetos mentales o con objetos externos en particulares. Y a la vez puede confundir a la fuerza del espíritu como interioridad, ese impulso a la personalidad, con su propia fuerza de voluntad, con su propio ego o con su propio deseo personal.
Porque en la angustia, nos dice Kierkegaard, es antipatía simpática o simpática antipatía, nos damos cuenta que no hay otro que pueda justificar lo que está por venir. Nos pone ante el acto radical de creer o no creer que es posible. Y ahí es donde Pedro se pierde, porque la caída viene cuando se aferra a lo que parece un modo de asegurar el futuro en la inmediatez del presente o de evitar que todo sea posible controlar con su voluntad que sea de una sola forma. En el filme, esta confusión se ve como una constante de Pedro, como su cruz, diría yo, ¿no? Iniciando con las escenas en donde su talento como ingeniero lo hace verse a sí mismo como un genio incomprendido, al grado de desafiar y descalificar toda autoridad de otros y de otras sobre sí mismo y su trabajo, pero al mismo tiempo está desesperado de ser aprobado de alguna autoridad en el tema. Precisamente hay una escena donde un profesor austriaco le dice: ojalá que Dinamarca reconozca tu gran talento, y Pedro se conmueve. Es el único momento donde se conmueve, y al final de la película, a las lágrimas, que casi le besa la mano al profesor. Pero no solo eso, sino que su relación con la familia de Iván Salomón, familia judía de la élite cultural de aquellos tiempos, ¿sí? Se definirá en relación a su propio egoísmo y se verá siempre a él mismo como causa de, irónicamente, la buena fortuna, ya que tiene la buena fortuna de que la familia lo acoge. El padre de esa familia invertirá en su proyecto. Iván será su amigo. Jacob, la hija mayor, será el amor de su vida y además la primera heredera. Y como lo dicen ahí, qué hombre tan afortunado, ¿no? Tiene una familia que lo quiere, una familia culta, una familia que invierte en su proyecto y además una mujer que lo ama y además una mujer que lo hereda una fortuna. O sea, ¿qué más podría pedir? Pero precisamente centrar el espíritu en la clausura de su ego se ve amargamente en la película, sobre todo en un momento de crisis de Pedro, cuando tiene que romper su compromiso matrimonial con Jacob. Hace un poco eco de la propia vida de Kierkegaard, diciéndole, pero lo peor es lo que le dice a Jacob, porque le dice que él rompe con ella, no por culpa de ella, sino porque él ha sido la causa. Su insistencia, su poder ha sido la causa de que ella lo ame, a la cual evidentemente Jacob, sí, de alguna u otra manera se ve indignada. Entonces, esta será la cruz de Pedro, el propio orgullo y obstinación, que si bien es producto del espíritu, es el espíritu que se ha confundido con su propia voluntad y que le impide reconocer el amor de otros y por lo mismo no mostrarse nunca agradecido más que al final del filme. No acepta nada de nadie, ni de su padre, ni de Dios, ni de su amor, ni de las autoridades. Todo lo ve como si lo quisieran confrontar y no como el regalo que le permite ser sí mismo. La posibilidad de ser espíritu angustia, porque en ella, dice Kierkegaard, en realidad todo aparece como posible de nuevo y aparece siempre como algo por venir. Y que si bien somos responsables de elegirnos en ello para que se mueva la realidad, la última palabra no está en nuestras manos. De tal forma que la experiencia de elegirse a sí mismo en el movimiento del espíritu es en realidad un constante renovar la esperanza, ¿no? Como decía el doctor José Alfredo, alimentar la esperanza. Es una constante de mantenerse en la fe de que siempre hay algo por venir, que no se identifica ni con la voluntad ni con la exterioridad. Por lo cual, la mayor virtud de una personalidad plena es la paciencia, la cual, digamos, Pedro solo la tendrá al final, trágicamente, de la película. Durante toda la película es un hombre tremendamente impaciente, precisamente porque en la paciencia se da una elección que siempre nos mantiene abiertos a otros y cuyo fondo es el amor, porque el amor no se puede obligar, solo se puede uno preparar, estar dispuesto y sentirse invitado, ¿no? Por ello, Kierkegaard nos dice que para salir de la clausura, ambigüedad y confusión a la que podemos caer como Pedro, hay que ser educados en la interioridad como educación de la angustia. Cito a Kierkegaard, porque la angustia es la posibilidad de la libertad, pero esta angustia es en virtud de la fe absolutamente educativa, puesto que consume todas las cosas finitas y descubre todos sus engaños. Aquel que es educado por la angustia es educado por lo posible, y solo aquel que es educado por lo posible es educado según su propia infinitud. Es decir, la angustia es la que hace presente que cada cosa finita, logro finito, éxito finito, no constituye a la persona en su realidad o en su devenir. Por ello, la angustia
angustia no termina ni empieza con la finitud. Creer lo contrario es buscar escapes a la propia condición de que la angustia proviene del interior, que como decía Pascal, expresa esas razones del corazón que la razón no comprende porque no se definen en función de un tiempo y un espacio. O para decirlo de otra manera, que la definición del espíritu no se da en relación con alguna identidad en particular que demita en la finitud un canon o reglamento a seguir y que se basa en la presentación de nuestro propio control. Entonces, dice precisamente Kierkegaard, ¿sí? Que si se confunde esto, entonces la fe se convierte en sagacidad y no en fe. Entonces, para ir terminando, nada más para señalar tres momentos importantes de la película que podrían denotarse, digamos, con mayor detalle, pero bueno, por el tiempo me quedaré solo en eso. Podríamos decir que precisamente por un lado, hay como tres grandes momentos. El primero es donde Pedro, aparentemente un hombre tenaz, perseverante, que acepta y enfrenta los desafíos contra los obstáculos que le pone la sociedad en esa ilustrada, en realidad su propia infinitud le descubre la finitud de todo ello, lo cual lo acabe con su angustia y, como dice Kierkegaard, defrauda la posibilidad y su fe se vuelve simplemente sagacidad. Eso se ve sobre todo en una escena fundamental en donde en un paseo en carruaje él le dice precisamente, perdón, era como la anterior, él le dice a los demás que han perdido, que todo lo que ocurre en la vida de un individuo tiene que ver con la fuerza de su decisión. Entonces el personaje se baja del carruaje y le gana la carrera al caballo para demostrar que todo depende de la propia, digamos, decisión del propio individuo, ¿no? Y que el mundo actual ha perdido esa fe. Pero al mismo tiempo hay un segundo momento en la película, ¿sí? Que en donde todo este mundo de decisión, de poder y de gran fortuna lo pierde, ¿sí? Precisamente porque en el funeral de su madre, tiene un momento de arrepentimiento brutal donde se siente culpable de haber rechazado el hogar, de haber rechazado a su madre, de haber rechazado a su padre. Y esto se ve sobre todo precisamente reflejado en esta escena donde tiene el reloj que su padre le dio cuando él abandonó su casa y donde el reloj pues tiene muchos significados entre el tiempo, el regalo que es rechazado, etcétera. Pero básicamente, para no extenderme más, sin embargo, que es el momento donde él rechaza a Jacob, rechaza la vida, rechaza su proyecto y se va al campo a vivir como quería su padre, casi como un pastor rural. Pero desgraciadamente, como dice Kierkegaard, sigue viendo la ética desde su ego. Nada más que ahora el ego se vuelve un ego colectivo, ¿sí? No ha encontrado el fondo de su propia posibilidad. Y entonces lo que va a suceder al final del filme, o sea, en estos momentos, diría Kierkegaard, no se ha educado bien en la angustia, sino hasta el final de la película, cuando finalmente se da cuenta que digamos, no termina de ser sí mismo en ese momento y se aísla del mundo, se va a una ermita, ¿sí? Hasta que cae enfermo. Pero precisamente, digámoslo así, en ese momento final, él está solo contra el mundo con su propio recuerdo, y el recuerdo que viene a él todo el tiempo es el amor de Jacob, de esta mujer que él dejó, y de alguna manera le escribe un telegrama, y es el único, y Jacob acude a él, porque además Jacob es muy interesante. Después de romper con Pedro, Jacob encuentra que su sentido de vida es ayudar al desposeído. Entonces Jacob acude a él y lo ve, y tienen en paisajes como este paisaje que estamos viendo. Ya me tardo un minuto más y ya acabo porque ya vi que ya me fui del tiempo, ¿sí? Él está agonizando, está solo y tiene una frase muy fuerte y paradójica porque dice que siempre se siente un extraño en el mundo y que ahora se encuentra en la soledad, en la cual no encuentra todavía a Dios, solo se encuentra a sí mismo. Pero cuando llega Jacob, que era su recuerdo en su soledad, porque Jacob dentro de la película es realmente alguien que lo amó de verdad, o sea, que pudo tener esa mirada traslúcida, como dice Munier, que pudo ver a la persona y al sufrimiento y al fondo de Pedro. Y entonces ahí Jacob le dice, claro que tendría que haber venido, dice, porque gracias a tu vida, poco Kierkegaard y Regine Olsen, ¿no? He descubierto que el sentido de la vida tiene que ver con acoger al que sufre. Y en ese momento la escena tiene un primer plano de sus manos. Jacob le abre las manos
y es el único momento donde Pedro abre las manos, se siente agradecido y se acoge al amor que ha recibido. Literalmente descubre esta infinitud de su espíritu y podríamos decir de alguna manera la presencia de ese Dios que había negado en su propia realidad personal gracias al amor del otro. ¿Sí? Y así termina de alguna manera la película y yo me quedaría hasta ese momento. Bueno, pues muchas gracias y pues abrimos, perdón, voy a dejar de compartir pantalla. Podemos entonces abrir pues una sesión de preguntas, de respuestas, de comentarios para quien tenga de alguna manera la iniciativa de hacerlo. Tenemos unos 15 minutos, según me han dicho, 15 a 20 minutos para ello. Adelante, si quiere, puede ser de los asistentes o también de los ponentes, etc. Ahora sí que, adelante. ¿No hay alguna pregunta? Bueno, si no hay todavía alguna pregunta, yo podría formular una pregunta general para nuestros tres ponentes, que me gustó, que creo que están interrelacionadas y de alguna manera también tiene que ver, yo creo, un poquito con lo que yo había expuesto, pero me llamó mucho la atención que nuestros tres ponentes expresaron de alguna manera una constante idea sobre la forma fílmica de presentar a los personajes en estas películas que hemos mencionado. También, de alguna manera, lo he dicho yo con Pedro el Afortunado. Y repito un poco las palabras del doctor José Alfredo, es decir, que los personajes no son arquetipos, ¿no? Sino que los personajes, o como decía también Joseph o Inés, que los personajes son hombres ordinarios, con todo respeto. O como dirá Kierkegaard en su libro de ética, que el gran hombre extraordinario es el hombre ordinario. Y cómo esta posibilidad, yo preguntaría en cada una de las películas que nos refirieron, ¿cómo logra el cine, que tiene esta gran tendencia por la industria actual a generar arquetipos, sobre todo en esta era del Marvel Comics, ¿no? Tiene esta tendencia constante y a veces, como diría Godard, que el gran enemigo del cineasta es su distribuidor, que también lo obliga por temas de industria a generar arquetipos o fórmulas para vender. ¿Cómo le hace el gran artista, cineasta? Pensaría también en un Buñuel, que además fue parte de la industria, pero logró, o Hitchcock, que siendo parte de la industria logra presentar a la persona como una contradicción o como una crítica o como un desmantelar estos arquetipos. Pues sí, muchas gracias. Me parece una pregunta esencial, ¿no? Yo decir que he disfrutado muchísimo escuchándoos y si cada propuesta es una avenida emocional que renueva el personalismo, pues esto ha ocurrido en las tres intervenciones vuestras que me han encantado, de verdad. Y respondiendo a tu pregunta, fíjate, esa es una de las razones, Rafael, por la que tengo un particular empeño en que volvamos al cine en sus orígenes y a sus clásicos, ¿no? Es decir, porque ahí es cuando recuperamos, que lo has expresado tú también muy bien con la cita de Wim Wenders, lo que es el poder de la cámara. El poder de la cámara es un poder igualitario. De repente, alguien que aparece ante una cámara se transforma y nos permite que captemos su humanidad y, bueno, de esa manera que dice Cabel en la cita, que pues ya sea una personalidad histórica, posesiva o rica, es decir, es una manera irónica que él dice cualquier persona, ¿no? Y es verdad que el cine en sus orígenes hace cosas que ahora sería difíciles de hacer. Es decir, como el gran mito que fue capaz de trascender todas las fronteras fue un vagabundo. Chaplin, Charlotte, ¿cómo pudo conmover a la humanidad la historia? Era la persona en su disposición de anti-exclusión. Es decir, en la historia del vagabundo cabe la historia de todas las personas con todas sus limitaciones y todas sus pobrezas, ¿no? Bueno, pues eso es la historia del cine, ¿no? Si se lee esa biografía de
tan bonita de Cain Vaidor, un árbol es un árbol, pues te vas dando cuenta que fue tener una cámara y filmar, si vemos al primer Ford, etcétera, ¿no? Y es verdad que yo creo que la primera generación de cineastas, los que todavía conocieron las silent movies, muchos de los cuales luego siguieron y son estos personalistas fílmicos, tuvieron esa sabiduría aprendida y por eso tenían también ese aprecio a que el propio actor o la propia actriz aportara con su ser personal, es decir, no tener una obsesión dirigista, sino que fueran partícipes, ¿no? Ser autor no era ser el dueño del proceso de producción, sino una especie de líder comunitario que era capaz de sacar de todos lo mejor, ¿no? Y es verdad que yo creo que son toda una serie de sabidurías que nos muestran, ¿no? Que el cine, el buen cine, tiene siempre capacidad de resistencia frente a sus mecanismos de comercialización, como por cierto yo creo que todo arte, es decir, no es una excepción, es decir, todo arte ha sentido la seducción de la banalización comercial, ¿no? Y el cine no ha sido una excepción. Y por eso yo creo que volver a los orígenes, a los que nos enseñan, pues nos da impulso, ¿no? Para ver, ¿no? Para mí ha sido precioso de verdad lo que has expuesto tú sobre la vida de Pedro, lo que la figura de Franz en La vida escondida, los entresijos que ha escudriñado Ginés con Florian Henkel von Donnersmarck y la vida de los otros. Y bueno, pues mientras seamos capaces de dar al cine la oportunidad de ser lo que es en su origen, pues se renovarán sus posibilidades, ¿no? Y bueno, en el fondo nos devuelve a nuestra vida común y cotidiana, que es en la medida en que también cada uno somos capaces de resistir a cantos de sirena, pues somos capaces de poner un poquito de belleza en el mundo. Perdón que me he extendido más de la cuenta, pero es que me ha gustado mucho tu pregunta y me han gustado muchísimo las intervenciones. No, pues muchas gracias, José Alfredo. Digo, es muy interesante también. Yo he disfrutado mucho con ustedes. Y siguiendo con eso, precisamente lo que decías que expuso Ginés y que expuso Josep. De hecho, esta película de Malik, ¿no? Que hizo Josep, que es Hide and Life, efectivamente son dos directores, tanto Malik como Florian, que nos hacen ver cómo me recuerdan, son directores que me recuerdan siempre de alguna manera a Tarkovsky o a Kieslowski, como el Decálogo Kieslowski, que filma el tema del Decálogo, pero en situaciones ordinarias, y podemos ver la interioridad de esas personas con las que, digamos, el cine en ese sentido se vuelve transfronterizo, digámoslo así, ¿no? O sea, a pesar de que ambos filmes digo yo un filme danés, ustedes un filme, los dos filmes más o menos en el contexto de la Segunda Guerra Mundial y del Holocausto, pero efectivamente cómo es que ambas películas que ustedes mencionaron trascienden el momento histórico y filman lo que podemos llamar interioridad, ¿no? La vida oculta que está ahí. ¿Qué podrían decirnos de esta interioridad y cómo es que el cine logra, como diría Tarkovsky, que veamos lo que no vemos en la percepción natural y qué es lo que de alguna manera nos hace, como diría mi amigo escritor Mauricio Vicental, digámoslo así, patrióticos pero no nacionalistas, ¿no? Porque amamos ese hogar común, ¿no? Que de alguna manera en ese sentido es la persona. ¿Qué nos podrían comentar, doctor Ginés, Joseph? Pues muchas gracias, Rafael, por todo lo que nos aportas y todo lo que conduces este diálogo tan constructivo. Pues yo quería apuntar un detalle sobre Florian Henkel von Donnersmarck que es particularmente relevante y es su retrato de Alemania, de la Alemania del siglo XX que hace en Never Look Away a propósito de la Alemania nazi y de la Alemania pues colonizada por los soviéticos. Y hay una tendencia en el cine alemán también a defender algunos aspectos del pueblo alemán que deberían quedar, digamos, exonerados de crítica, pues porque vivieron un ambiente particularmente lesivo, un ambiente de presión asfixiante. Y
Fondón de Smart lo que nos plantea es que tenemos que conocer nuestra historia, pero nuestra historia que está muchas veces plagada de claudicaciones, ¿no? O de motivaciones espurias que no reconocemos propiamente, pero que en el fondo nos conformamos, como diría McIntyre, nos conformamos con los bienes externos y no aspiramos a los bienes internos. Y los bienes externos muchas veces no es solamente que te dejen a uno en paz y que le dejen hacer su vida, sino el bien externo muchas veces es tener un fatuo prestigio que no va a ninguna parte. Y bueno, pues en ese sentido, los protagonistas que toman determinadas decisiones asumen riesgos y su final, digamos, es un final de que la vida sigue para ellos, pero en un estatus muy degradado. Que es como decir, ha habido un coste más que pronunciado a la hora de tomar determinadas decisiones, que se veía venir ese coste, pero que no por menos o no por ello no se han asumido con gallardía, con auténtico orgullo, con sano orgullo. Creo que ese es un aspecto esencial hoy, en nuestro tiempo, donde nos vemos inmersos en escenarios que del fondo repudiamos, pero que seguimos, digamos, atrapados en una tela de araña, y sabemos que si nos desmarcáramos por algún instante, pues nuestro estatus podría verse comprometido. Bueno, pues los protagonistas de la filmografía de Florian Henke en Fondón Smart, digamos, salen de su propio yo, salen del solipsismo, se arriesgan y, por supuesto, lo pagan con su estatus, pero no con su dignidad. Y eso es lo más importante. Es decir, que uno puede cambiar de profesión, uno puede pasar de ser pues, un funcionario de carrera con gran proyección a ser un singular cartero, en el caso de la vida de los otros, pero lo importante es que puede mirar a los ojos y puede mirarse al espejo y no se avergüenza de ello después de tomar ciertas decisiones. Y la decisión fundamental es ponerse en el lugar de los otros y hacer por los otros lo que ni siquiera ellos mismos reconocen como favor, porque no son conscientes que al otro lado hay quienes manejan los hilos y quienes deciden lo que deciden. No solo diciéndolo a través de las estadísticas oficiales, que es una forma de proyectar un comportamiento, cuántos alumnos leen determinados libros en secundaria, cuántos alumnos pasan de curso con sobresaliente y cuántas personas, eso ya dejan de computarlo, en virtud de la desesperación se vieron abocadas al suicidio. Pues, ¿de qué sirve ganar el mundo si se pierde el alma? ¿De qué sirve, pues, proyectar una inusitada influencia sobre cualquier realidad ajena si en realidad somos gigantes con pies de barro? Pues yo creo que ese es uno de los aspectos centrales que aparece en la filmografía de Florian Henke en Fondón Smart, y creo que es un motivo para su reflexión ponderada en un estudio del personalismo fílmico que amplía su horizonte de análisis al ámbito contemporáneo. Muchas gracias por este comentario tan de fondo, Ginés. Josep, si quisieras comentar algo más. Muchas gracias por las intervenciones, magníficas intervenciones, comentarios. Y bueno, pues tampoco quiero extenderme mucho porque ya es tarde, pero ya que has sacado el tema de Tarkovsky, me gustaría señalar que a mí una de las cosas que me parece que conecta muy bien Tarkovsky con Malick es el uso de la naturaleza, ¿no? Eso me encanta porque es el hecho de que tú ves unos parajes que te apelan directamente pues, al milagro de la creación, ¿no? Ese regalo que tenemos en el que podemos vivir y en el que habitan siempre personas, comunidades que son amenazadas, hostigadas por una civilización ajena a los sentidos comunitarios, al contacto con la naturaleza y a un sentido más personal e íntimo de la existencia que precisamente conecta muy bien con
con todas estas cuestiones del personalismo, ¿no? Y las posibilidades del ser y las posibilidades de ser en comunidad, pero además las posibilidades de ser en comunidad en contacto con la maravillosa existencia que provee la naturaleza. Y de repente llega toda esa destrucción, ¿no? Esa acción que yo no llamaría tampoco civilizadora, sino los demonios de la civilización, ¿no? Que vienen a destruir ese lugar donde todavía pervive la armonía, ¿no? Y eso, de alguna manera, es un reflejo de nosotros mismos, porque, en definitiva, también se vive eso en las ciudades, aunque no lo veamos, ¿no? No sea de una manera tan evidente. Pero Malik y Tarkovsky tienen la habilidad de enseñar la esencia de los pueblos a través de la naturaleza, ¿no? Austria, Rusia, etcétera. Entonces, que creo que a lo mejor en ese sentido, a lo mejor Víctor dice sería algo similar en España. Pero, en fin, quería señalar simplemente ese hecho que me parece maravilloso, que es cómo a través de un mensaje tan subjetivo y tan artístico como es la naturaleza en la que estamos y que deberíamos agradecer, miramos a veces los ideales, miramos a veces los discursos, y eso nos lleva a destruir aquello que que ha posibilitado la vida y que sigue posibilitando la vida en un futuro, y que vivamos vivamos con lo suficiente, con felicidad y solidaridad y altruismo y agradecimiento, que es lo que se nos olvida, ¿no? Ya está. Muy bien, no, pues muchas gracias, Josep. Sí, también eso conecta un poco con lo que se ven estas escenas de Ville August, de la naturaleza, que se vive constantemente. Y efectivamente, este tema donde al final, como diría Kierkegaard, ser un yo no es ser un yo, como decía Ginés, sino darse cuenta que somos un tú antes de ser un yo, digámoslo así, ¿no? Digo, para decirlo así en términos de Google. Pero bueno, estamos casi sobre la hora. No sé si hay algún comentario más, comentario final. Y si no lo hubiera, pues yo quiero agradecerle mucho de nuevo a todos su presencia, y sobre todo que desde España al doctor José Alfredo Pérez, al doctor Ginés Marco y Josep hayan tomado este tiempo ya de la noche europea, ¿no? Para estar en el mismo hogar, digámoslo así, que es este hogar del personalismo femenino, ¿no? Muchísimas gracias a ti, Rafael. Bueno, Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Y Muchas gracias, Rafael. Ha sido una delicia. Igualmente, a los próximos eventos del Congreso están ahí en el chat también algunas indicaciones sobre las presentaciones editoriales, que hoy en la tarde también tendremos una presentación editorial de la revista Al-Yusiaf, que tuvo un dossier sobre cine y filosofía donde participamos algunos. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.